ya estando en el puesto, pues ahí externó su verdadera naturaleza, a tal punto de que el partido del presidente Mujica, el Frente Amplio del Uruguay, lo terminó expulsando por toda su conducta verdaderamente reaccionaria, comprometida con planes de invasión a Venezuela, la desestabilización y luego el golpe de Estado contra Bolivia, todo el papel que ha jugado Almagro contra Nicaragua, contra Cuba, en fin, contra cualquier gobierno de izquierda, revolucionario, progresista en América Latina, y se ha alineado de manera muy clara con la estrategia de la administración de Washington. Entonces, creo que no nos debe de sorprender la postura del Almagro, porque prácticamente su conducta de los últimos tiempos lo identifica claramente como un personaje reaccionario y que va a estar siempre del lado de los regímenes reaccionarios, derechistas, antidemocráticos en América Latina. Creo que eso pudiera yo comentarles sobre este tema de la OEA y de las declaraciones de Almagro. Adelante, Francisco. Por otra parte, en el área internacional, pues es una bendición, digamos, más que bendición, es un acto de desprestigio más, ¿verdad? Porque a nivel al interior de nuestro país, Bukele se está desplomando seriamente, y uno de los personas que ha sido atacada ferozmente por los troles de Bukele ha sido el cardenal Gregorio Rosa Chávez. ¿Realmente tú consideras Cifrido de que se vaya a meter en serios problemas con la Iglesia Católica este gobierno, así como lo hizo el Partido Arena con Monseñor Romero? Pues yo creo que lo expresado por el cardenal Rosa Chávez en su oportunidad es algo que totalmente compatible con la realidad que vive nuestro país. Él ha denunciado la corrupción que se da en el marco de esta crisis, ha denunciado la falta de voluntad del gobierno para llegar a entendimientos con los demás sectores nacionales, ha denunciado el abuso de poder por parte de los funcionarios del gobierno de Bukele, que en nombre de combatir la crisis de la pandemia, pues han violentado los derechos de miles de compatriotas, de decenas de miles, podemos decir, de millones de salvadoreños, porque han establecido una serie de restricciones, han cometido abusos, han encarcelado prácticamente a miles de personas en los llamados centros de contención, que terminaron siendo los centros de contagio. Yo creo que el cardenal Rosa Chávez es una persona muy respetada, no solo en El Salvador, sino en el ámbito de toda la iglesia latinoamericana y mundial, a tal punto que el Papa Francisco pues lo elevó a esa categoría de cardenal, que dentro de la jerga de la Iglesia Católica los llaman incluso los príncipes de la Iglesia. Y el Colegio de Cardenales es un grupo selecto de religiosos que pues son los que prácticamente definen el rumbo de la Iglesia Católica cuando pues son llamados y son consultados, y son incluso los electores del Papa cuando hay que elegir a un Papa. Es
es realmente muy, pero muy condenable que Bukele, a través de todo el aparato mediático que tiene en las redes sociales, pagado con los impuestos de los salvadoreños y salvadoreñas, se dedique a desprestigiar a un sacerdote de una trayectoria intachable en la historia de la Iglesia salvadoreña de los últimos 40 años, que pues siempre ha estado propugnando por el diálogo, por la paz, por la concordia entre salvadoreños, y que tiene una elevada autoridad moral. Lo que nos indica estos ataques sucios contra el cardenal es que este régimen no reconoce ni distingue y no respeta a ningún tipo de persona que disienta de sus conductas, de sus opiniones, de sus actuaciones. Revela esa naturaleza totalmente represiva y yo diría antidialogante del régimen. No admite críticas, no admite consejos, porque creo que el cardenal se ha expresado en un sentido totalmente genuino, pues como un hombre de iglesia que busca que la sociedad viva en una situación de paz, de conciliación, de diálogo. Nos revela entonces Bukele y su régimen esa naturaleza intolerante, esa naturaleza sectaria que trata a cualquier voz disidente como a un enemigo, como a una persona que hay que destruir, y hay que destruirla en términos éticos, en términos morales, en términos de su imagen. Y me parece pues que esto es apenas una señal de lo que puede llegar a ser nuestro país si el régimen pues continúa en esta línea de establecer un gobierno absolutamente autoritario, sectario, totalitario, y lamentablemente pues estamos llegando a tiempos parecidos a los que se vivía allá en los años cuando predicaba Monseñor Romero, ¿verdad? Realmente yo no encuentro ninguna diferencia entre los ataques que propicia Bukele a través de sus cuentas falsas en las redes sociales con los ataques que formulaba Roberto Dawison contra la Iglesia Católica, contra los sacerdotes, contra Monseñor Romero en particular, y que terminaron todos esos ataques en el asesinato, en el magnicidio de Monseñor Romero. Salvadas las diferencias de tiempo, porque ya eso pasó hace 40 años, pero nos trae a la memoria realmente esa intolerancia del dictador, esa intolerancia del político ultraderechista sectario, como se identifica ahora Bukele. Yo los invitaría, hagan la comparación de cómo aparecía Dawison en la televisión, amenazando, ultrajando, denigrando, censurando, mintiendo de manera descarada. Y fíjense cómo aparece ahora Bukele en la televisión, siempre buscando la confrontación, difamando a cualquier opositor, llamando a la violencia prácticamente contra aquellos que no están de acuerdo con él. Y creo que me darán la razón de que estamos ante un fenómeno bastante parecido al que se vivió a principios de los años 80 en El Salvador y que personificaba ese extremista de ultraderecha que incluso el embajador de aquel entonces de Estados Unidos en El Salvador, Robert White, lo calificó como asesino patológico a Dawison.
Así que los invito a que hagan esa comparación entre dos personajes que, aunque de generaciones distintas, pues prácticamente practican esa misma conducta de intolerancia. Sí, Cifrido, ya que mencionaste a Dawkinson cuando salía en televisión, yo tengo recuerdo de eso. Cuando en varias ocasiones lo vi, y una vez me preocupé profundamente porque mencionó el nombre de un profesor que yo tenía cuando yo estaba estudiando bachillerato. Me preocupó bastante porque mencionó claramente el nombre del profesor. Han estado saliendo los ataques hacia las mujeres. Por ejemplo, cuando le tiran la manzana a esta compañera Bukele, después sale el ataque hacia Banda Piñato. Ayer por la mañana había una señora que se llama Zulem Ayala, parece que se llama Zulem Ayala, denunciando las serias amenazas que está sufriendo de parte de Bukele. Y pues también esta Zulem Ayala es una abogada. También está la otra abogada Berta de León, en la cual ahora aparecen las noticias de que ha puesto una denuncia penal en contra de Walter Araujo. Y también hay una compañerita ahí en el Departamento de la Libertad. Ella pues se dedica a hacer prácticamente denuncias hacia Bukele, también está siendo amenazada seriamente. Entonces hay ¿tú crees que están atacando al sector, al movimiento de las mujeres, que eso sea parte de una estrategia de Bukele? Adelante, Cifrido. No, yo no creo que sea parte de una estrategia. Yo lo que considero es que es una reacción visceral a cualquier crítica, a cualquier señalamiento, venga de donde venga. Ya hablamos del caso del cardenal Rosa Chávez, ya hemos hablado de los ataques en algún momento que le lanzan a la Asamblea Legislativa, a los diputados, como que fueran los que le impiden a Bukele tener una acción efectiva contra la pandemia. Hoy es el turno de las mujeres. Yo personalmente también he sido víctima de los ataques de Bukele a través de las redes sociales. Continúo siendo víctima. Y ahora pues se pone de manifiesto casos como los que mencionas, de algunas mujeres, varias de ellas son abogadas. El caso de esta señora de León fue su abogada personal, y yo creo que eso pues le da a ella muchos elementos para poder criticar a Bukele, porque lo conoce digamos de manera cercana. Fue su abogada defensora en un juicio por difamación y calumnia que Bukele perdió, ¿verdad? Perdió y tuvo que pagar $50,000 de compensación por haber difamado a un compañero de nuestro partido, a Eugenio Chicas. Entonces, lo que expresan estos ataques es esa intolerancia, esa violencia que creo yo nos debe de preocupar, porque de la violencia verbal, que ya de por sí es dañina y que ahora se hace con plena impunidad desde el anonimato del Twitter, del Facebook, del Instagram, de todas las